Perfecto. Bueno, vamos a empezar con, primero te saludo de parte de todos y te agradezco muchísimo, de parte de los jóvenes y de parte de toda la fundación. Disculpá los desencuentros, que fue mucho lío. Pero bueno. No, no hay problema. Vamos a empezar haciendo una pequeña presentación y después le voy a ceder la palabra a Julián para que te haga las preguntas. Vale. Buenísimo. Muy buenos días a todos. Estamos con Gustavo Lázari, es licenciado en Economía de la Universidad Católica de Argentina. Es ex profesor de la Universidad de Buenos Aires, es decir, la UBA, y actualmente es director de políticas públicas de la Fundación Atlas 1853. ¿Es así, Gustavo? Sí, en realidad ya dejé de ser director de la fundación, pero bueno, tengo el corazoncito ahí todavía y buenos amigos, así que no hay problema. Perfecto. No, es la actividad de la fundación, bueno, no hay problema, está todo bien. Perfecto. Bueno, ahora sí, le cedo la palabra a Julián, que le va a hacer unas preguntas. Nuevamente, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a usted. Gracias, Ángel. Y bueno, gracias, Gustavo. Es un placer saludarte. Y bueno, tuve la oportunidad, junto a Aaron y junto a otro amigo, de verte en el Congreso de Economía que se hizo el año pasado en Rosario, de la Fundación Libertad. Y te queríamos preguntar acerca de Alberdi. ¿Cómo te encontraste con sus ideas? Mirá, tuve la suerte enorme de encontrarme con un trabajo práctico, eso que te enchufan en el colegio, ¿viste? Y a algunos les tocaba Echeverría, a otros les tocó Sarmiento, y a mí me tocó Alberdi. Y obviamente yo venía de cuna, o si querés, de tradición de mercado en mi casa, pero cuando me encontré con Alberdi me rompió la cabeza, lisa y llanamente. Estoy hablando del año 83, 2, 81, por ahí, 82, 83. Sí, 83, cuarto año del colegio. Y bueno, era el reverdecer de la democracia, bárbaro. Pero en realidad me rompió la cabeza Alberdi, me acuerdo con un librito que era un sistema económico y rentístico, después mandé las bases y bueno, empecé a investigarlo un poco. Y bueno, la verdad, me parece a mí, sin lugar a dudas, es el pensador de la Argentina, que la Argentina le dejó a la posteridad. No hay ninguna duda que es el tipo más brillante y lúcido no solo de la política o de la economía argentina, para mí en global. O sea, el día que saquemos 3 finalistas de Argentina en la historia, está Alberdi sin lugar a dudas. ¿Por qué reivindicás tanto? Mirá, en realidad yo después, obviamente, estudié economía y siempre lo tuve como libro de cabecera. Y a mí me rompió mucho la cabeza que el tipo en 1853 primero soñó un país que no existía. Que no existía, no acá, no existía en ningún lado. ¿No? Es decir, y no tenía capacidad de verlo. Para nosotros ahora es muy fácil copiar algo, porque lo googleás, sacás fotos, imágenes y te haces una idea. Acá este hombre dijo, a ver, con instituciones, ¿cómo hago para que un país deje de ser un desierto y pase a ser un país próspero? Y es difícil pensar, hay que ponerse en la mentalidad, no en la mentalidad de aquel momento, meterte en un simulador de vuelo y andar en 1852. ¿Cómo pensás eso? Y eso primero me sorprendió. Y después, ya metiendo más en el pensamiento económico de Alberdi, Alberdi tiene cosas de Hayek, y Hayek no leyó a Alberdi. Y explican los dos el mismo problema de la misma manera. Es decir, eso es fuerte. Hayek después fue premio Nobel, digamos. O sea, estás hablando de un pensador de fuste, un tipo que explica el atraso de América Latina a raíz de sus instituciones, del hábito colonial, instituciones informales, que después la viene a desarrollar Douglas North 100 años después. Es decir, realmente fue un precursor del pensamiento y un tipo que a la Argentina le dio mucho, le dio más que mucho. Está subenseñado está Alberdi en las escuelas. Pero bueno. ¿Por qué crees que se da esto? Digamos, muchas veces defendemos la imagen de Alberdi y su trascendencia en el tiempo, pero me parece que no se le termina de dar ese protagonismo en la educación argentina, en la educación en general, sobre todo en la educación secundaria. ¿Por qué crees que se da eso? Mirá, a ver, yo creo que la Argentina tiene algo raro de una necesidad, que yo no la puedo explicar, por supuesto, pero de inventarse ídolos de barro baratos, de nada, ¿ok?
qué sé yo, hoy le hacemos monumento a Kirchner y nos olvidamos de San Martín, qué sé yo, esas cosas, ¿viste? Y hay tipos que lo ponen a pie de igualdad. Bueno, puedes comparar a un político que, aún ponele que no haya sido corrupto, cosa que dudo, pero ponele, solamente habló. A ver, ¿qué hizo de heroico más que hablar o firmar un papel? ¿Ok? San Martín cruzó los Andes, hizo 2, 3 batallas, después cruzó en barco a liberar a otro país, en 1810, 17. O sea, estamos hablando de algo muy, muchos 15, 14, algo muy distinto desde lo material. ¿Ok? Alberdi soñó un país cuando no existía nada, y peleó contra el viento y marea y publicó libros y agregó el pensamiento económico. Yo creo que la Argentina se achicó desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista físico. Hoy la tapa de un diario económico, hoy es que el Banco Central compró $5 millones. $5 millones es un suplente de la segunda liga brasileña, del Brasileirao. Es una cosa increíble. ¿Entendés? Entonces, yo creo que Argentina se achicó físicamente, no hicimos más obra pública importante, no hicimos ninguna obra pública interesante, grande, la cloaca, nada que revolucione demasiado, si bien esa es una obra importante. Y nuestros líderes son chiquitos, son pavotes. La gente se tatúa el Che Guevara. O sea, ¿qué hace estos tipos? No tenés nada más copado en tu vida que tatuarte un pibe, es un perdedor, ¿viste? O sea, que no cambió ningún país, no cambió nada. O sea, por más que te es como tatuar realmente se explicó, dejó de soñar mis hijos y quiero ser un partido grandeza. Entonces, chiquita, y esto te pasa un video de Paca como si fuese una creación de Hollywood. Sí. Estupidez. Y le hacen perder tiempo a los chicos con eso. Además que debe haber algo de adoctrinamiento, sin duda, porque si no es inexplicable. Completamente. ¿Y qué libros te marcaron de Alberdi y cuáles nos podrías recomendar? Mira, el que es obligatorio, las bases, primero por el significado histórico del libro, ¿no? La base es un libro que Alberdi lo presenta diciendo: le envío a Urquiza un escrito rápido de ideas pensadas en reposo, ¿no? O sea, lo vengo maquinando, y muchas veces nos pasa, a veces cuando uno tiene la suerte de escribir, que madurás ideas, la madurás, ¡tac!, salen en toque. Las bases, ¿por qué es interesante? Porque surge a partir de la batalla de Caseros, donde Urquiza derroca a Rosas, se viene el armado institucional del país y le escribe rápido por qué varias constituciones de América no sugiere copiarlas, por qué sí sugiere copiar la del Estado de California, es la que se copia, no se copia la de Estados Unidos. Y adelante tiene una parte conceptual realmente interesantísima sobre la educación, la instrucción, la inmigración, realmente impresionante. Atrás de ese libro escribe, ¿cómo se llama? Sistema económico y rentístico, que es la explicación de la Constitución. Entonces, como él sabía, era preclaro, y sabía, estos tipos se coparon con la Constitución, pero van a hacer alguna barbaridad. Y se dio cuenta al toque por mismo hasta algunas cositas de redacción de la Constitución. Nosotros vamos a explicar qué significa cada artículo, cada concepto. Y ese libro es sagrado también. Después, bueno, hay muchas ediciones de escritos póstumos con artículos. Yo tengo, no me acuerdo qué tomo, porque creo que son 4, cual leí con muchísimo detalle, en el que explica en una serie de ensayos por qué América Latina se desarrolla. El lado institucional es: en América Latina vinieron las 3 profesiones más parasitarias de la economía: la iglesia, la política y los militares, ¿no? Y en Estados Unidos, porque dado que se creó como gente que huía de la persecución religiosa, fueron laboriosos, fueron labradores y agricultores. Entonces sembraron una cultura distinta, realmente impresionante. Es casi sociológico.
Pero bueno, yo creo que por ahí es lo que yo más he leído. La verdad, no soy un exégeta del Verdi, ¿viste? Pero bueno, es lo que más recomiendo. El crimen de la guerra también, pero ya es otros temas que no domino. Eso sobre el Verdi. Después hay otros libros para recomendar. Hay que... Dale. ¿Qué críticas creés que haría hoy? Supongo que muchas, Alberdi de la realidad política argentina, pero ¿cuáles son las principales críticas que vos creés que hoy haría de lo que nos toca vivir? Yo creo que la principal, a ver, me pongo en interpretador y tomarlo con todos los errores que eso puede incluir, ¿no? Pero la principal es que no entendimos la Constitución. Esa es la principal. La principal es que creemos que la Constitución nos da derechos y la Constitución nos reconoce derechos. Y al reconocernos derechos, la Constitución no es el límite a lo que pueden hacer las personas, es el límite a lo que puede hacer el Estado. Claro. Cuando te dice que tenés, o la Constitución, libertad de tránsito, lo que está diciendo es que ningún Estado puede violar la libertad de tránsito. No solo ningún otro particular, ningún gobierno. Cuando te dice que una mercadería extranjera es igual a la nacional, te está diciendo que no te pueden poner una frontera, una aduana. ¿Ok? O que la propiedad es inviolable, te está diciendo, señor Estado, no solo la debe proteger de las violaciones entre particulares, sino usted tampoco puede. ¿Ok? Porque es un reconocimiento a la persona. Yo creo que lo entendimos mal y lo enseñamos mal. De hecho, fíjate, cuando juran los diputados, juran por cualquier estupidez y casi no juran por la Constitución. Que es el rol que tienen. ¿Viste? Juran por parientes, es una cosa increíble, bizarra, total. Sí. Presos, juran por Milagro Sala. Es increíble, es un chiste, parece que están jodiendo. Yo creo que la política ha perdido seriedad, ha perdido, porque no hemos tenido siempre esta política, ojo. Y, ¿cómo es? Y no entendimos bien lo que es la Constitución. Y está mal enseñada en los colegios. Yo me acuerdo, en la clase de la facultad, siempre había una o dos días que enseñaba economía de la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay libre tránsito entre provincias. ¿Es compatible con los brutos? No, no es compatible con los brutos. ¿Es compatible con las tasas de abasto y los permisos municipales? No. ¿Qué quiere decir? Que tenés derecho a ejercer cualquier industria lícita. ¿Es compatible con que un inspector te ponga una habilitación? ¿Un intendente? No. Entonces, están violando la Constitución. Y cuando la excusa que utilizan los políticos es, no, pero ojo que los derechos no son absolutos porque está conforme a la ley que puede reglamentar cualquier cosa. No, el artículo 32 creo que dice, ninguna ley puede violar los principios constitucionales, por más que esté en reglamento, lo que quiera. Entonces, creo que la principal crítica es, loco, no entendieron la Constitución. Y después en economía sería un festín, olvídate, ¿no? O sea, haría un desastre. Pero... Sin dudas. ¿Por qué a pesar de todo, y esto te lleva un poco a lo que vivimos como argentinos, ¿por qué a pesar de todo seguís apostando en la Argentina? ¿Tenés una pequeña esperanza? Bueno, primero, porque como buen hincha de equipo de ascenso, sos hincha, olvidate, eso no tiene mucha explicación racional, no hace falta la explicación racional. En realidad, a ver, es el mejor país del mundo, no sabría hacer otra cosa, y yo creo que Argentina con bien poco, como dice Adam Smith, levanta. Argentina necesita una reforma, la reforma es disruptiva, es fuerte, es grande, pero no es imposible, no estamos inventando el transbordador espacial. Tenemos que bajar impuestos, desregular y ayudar a desendeudar a las empresas que tuvieron que pagar todo este quilombo del Estado durante tantos años. No es tan difícil. Y yo creo que con eso Argentina explota productividad. Yo tengo una esperanza terrible que Argentina en 10 años elimina la pobreza. Sin lugar a dudas. Haciendo la cosa bien, pero sin lugar a dudas. Argentina es un vergel de oportunidades. Lo que pasa es que yo creo que en parte eso también es nuestra condena. Como en Argentina comer todavía, a pesar de los desastres desaguisados que hacen los políticos, es barato y es posible, entonces eso estira para los políticos
la capacidad de hacer barbaridades. Y tienen una fortaleza más, que es una canallada. Como saben que somos latinos, tenemos origen latino, y hay regulaciones, además de las regulaciones que impiden los ajustes, pero nuestro origen latino, el hecho que el 99% de las empresas sean pymes y familiares, el hecho que estas pymes generen el 70% del empleo privado y el 40% del PIB, los tipos dicen, estos no se van a ir, porque tienen mandato familiar, tienen mandato de vida. A ver, yo estoy en la fábrica todavía, este era el cuarto matrimonial de mis padres, ¿ok? Y mis hijos, el castigo de mis hijos es no venir a la fábrica. Cuando se portan mal, que hacen quilombo en casa, mi mujer dice, no vas a la fábrica, capo, no te dejo ir con papá, a una hora que son grandes. Entonces, eso es lo que hace y establece lazos muy fuertes. Incluso el mismo lazo tengo con mi gente, con mis empleados, con mis proveedores, por más que caiga zapatos todo el día, hay un lazo de amistad, de compromiso. Eso hace que se sostenga mucho más el empleo y las empresas más allá de la ecuación económica. Si la gente solo hiciera ecuación económica y de perspectiva, la Argentina estaría cerrada hace 20 años. La Argentina, no las empresas, toda la Argentina. Salvo 4 o 5 empresarios que transan con el Estado, todo lo demás están perdiendo guita, todo lo demás están haciendo económicamente operaciones ridículas. Nadie está ganando lo que tiene capital invertido, o sea, en ningún lado. No solo una empresa, ni siquiera un tipo que tiene alquilado un departamento. Entonces, eso es lo que le da fortaleza al sistema. Y yo creo la supervivencia del sistema. Y yo creo que Argentina, con medidas claras, que son pocas, hay que tener agallas, es más dependiente de la agalla que del ingenio, levanta muy rápidamente. Entonces, ¿por qué se está? Porque, primero porque estoy acá y segundo porque tenemos que cambiar esto, olvidate. No está, a ver, no quiero ser despreciativo con otro país. No estás en un desierto imposible de darle productividad. ¿Está? Macri lo único que hizo fue bajar las retenciones, lo mejor que hizo fue bajar las retenciones al agro y duplicó la producción en 4 años. Aumentó 20 millones de toneladas. Y después volvió los desaguisados y se empezó a pudrir todo de vuelta. Pero o sea, con poquito la Argentina levanta. Y si eso hubiéramos hecho en todos los sectores, hoy la historia sería distinta. Pero bueno, eso es la base de mi esperanza. Realmente interesante la visión que planteás. Creo que no se la he escuchado a nadie. Dentro de todo esta situación complicada que vivimos, recuerdo que mencionaste en la charla que tuvimos la oportunidad de verte el año pasado, que en el papel, digamos, debido a la carga impositiva, un emprendimiento es imposible, es inviable. ¿Por qué tenemos tantos impuestos y cómo podemos hacer para que bajen un poco esta presión fiscal tan importante que tenemos? Primero, déjame corregirte la pregunta, esto es algo malo del entrevistado hacia el entrevistador, no se hace esto, pero no bajar nunca un poco. Argentina debe eliminar 160 impuestos en media hora, 40 minutos te tomo. No puedes llevar más. ¿Es posible? ¿Es una decisión política eso? Bueno, primero, lo que no es la palabra posible vale, la pregunta posible vale para la actual estructura impositiva. Yo te diría, ¿es posible que con esta cantidad de impuestos, este nivel de los impuestos, porque además no solo son muchos, son complejos, son imposibles de liquidar, y además lo más grave es que son altísimos, ¿tá? Pero yo te diría, ¿es posible que con esta estructura impositiva Argentina salga adelante? Te digo, no hay ni una posibilidad. Cero, pero cero. No 0, nada, cero. Ahora, ¿es posible bajar los impuestos rápidamente? Y hay que hacer un intento. Hay que hacer un intento. Hay que agarrar a abogados y decir, flaco, desarmame este quilombo. ¿Ok? Y yo creo, estoy estudiando, estoy viendo, estoy sacando cálculos, cuentas, no es un discurso de pico que tengo. Yo creo que es más fácil de lo que parece. Hay varios impuestos en los cuales está puesto el máximo por el lado del Congreso. Hay muchos impuestos que pueden bajar desde la reglamentación. Entonces una ley ómnibus podría ser un desastre.
hay muchos impuestos cuya recaudación depende de violar la Constitución. ¿Tá? Solamente puede recaudarse si permitimos violaciones a la Constitución. Bueno, ¿qué pasa si no las permitimos? Me refiero a ingresos brutos. ¿Tá? El 80% de la recaudación de ingresos brutos en cada provincia, en todo el país, depende de violar derechos individuales como la propiedad, el trabajo, la igualdad como base del impuesto y la carga pública, y las prerrogativas de sangre. Está abolida la esclavitud en la Argentina. Desde el año 13. Pero la abolición de la esclavitud en la Constitución del 53 es más fuerte todavía, porque dice que por el solo hecho de tocar el suelo argentino quedas libre. Es tremendo eso. En el año 53, donde en muchos países todavía había esclavitud. ¿Ok? Entonces, por Dios, enséñenle a los pibes bien la Constitución, te dan ganas de putear. Ahora, habiendo abolido la esclavitud, el Estado no puede obligarte a sacarle plata al prójimo. No puede. ¿Sabes lo que te dicen los políticos? Y no tengo otra forma de recaudar. ¿Sabes qué? Lola, hermano, no tenés otra forma, usar la cabeza. Yo no tengo por qué ser esclavo tuyo. Punto y basta. Termina, un juez debería decir, acá terminó la discusión, tráigame el siguiente caso. Entonces, sacar eso. Y un presidente debería tener la voluntad política, ahí sí coincido con tu punto, de decir, a mis ciudadanos no lo violan más. Y no lo violan más, chao, tirá decreto, tirá lo que tengas que tirar, qué sé yo, no tengo ni idea cuál es el instrumento legal. Pero, a ver, cuando vos estás no quiero poner el ejemplo porque no quiero banalizar, pero entendamos esto, cuando estás en un gulag soviético, la verdad, sacame el gulag. Si salís por la ventana, por el alambrado, por la puerta, con permiso, sin permiso, sacame del gulag. Entonces, un presidente con agallas que quiere hacer la reforma tiene que pararse a la población, lo primero que tiene que pedirle es perdón. Perdón, porque han sido ultrajados y violados durante 50 años y con eso mataron los sueños de la Argentina grande. ¿Tá? Ahora, vamos a los números. Si Argentina baja de 160 a 6 impuestos, primero que de los 170 impuestos, 70, no 60, 10 recaudan el 90% de la recaudación. O sea que hay 160 impuestos solamente diseñados para molestar. Solo, para coimear, para apretar, para que un abogado funda empresas, para eso. Están diseñados para que la gente no trabaje. ¿Tá? Y segundo, de esos 10 que dejás, yo dejaría menos. En mi cálculo son 7 impuestos. De esos 7 impuestos que dejás, con algunos mecanismos de formalización, con algunos supuestos de crecimiento económico, con alguna baja de tasas incluso para que la presión sea menor, Argentina puede recaudar 30 puntos del PBI. 30 puntos del PBI es lo que gastamos en la década del 90. Gastamos menos. ¿Okay? Hubiéramos tenido superávit al gasto público en los 90. 30 puntos del PBI es el gasto público antes del desastre kirchnerista de haber aumentado 15 puntos para que la señora se reelija. Entonces, es un estado normal 30 puntos, no es una locura. No es que estoy diciendo que tenemos que ir al estado de Roca, donde era 8 puntos del PBI y no había impuestos. O casualidad venían 7 millones de inmigrantes, ¿no? O sea, no es una... Pero tiene mucho que ver con eso. Yo casualidad se hizo toda la obra pública de la Argentina, con 6 empleados en el departamento de obra pública que entraban en una oficinita en la Casa Rosada. O sea, que no es verdad que necesitas un ministerio para hacer cosas. ¿Tá? Entonces, yo creo que esa decisión política tiene que venir lo más rápido posible. Yo sugiero que venga lo más urgente posible y me como cualquier desprolijidad. ¿Ok? Pero hacemos mal desde nuestros espacios decir, uy, ¿cómo haría el Estado para recaudar? ¿Y saben qué? A mí la única pregunta que me interesa es cómo hace el privado para pagar. Es la única. Nunca, porque es injusto que durante 70 años estemos nosotros... Es como el preso del gulag que le dice al carcelero, uy, ¿cómo hace el carcelero para pegarnos a todos? Pobre tipo, qué laburo que tiene. Capo, es tu laburo ese, hacelo vos. Yo tengo que cuidarme y ver cómo sobrevivo, no como le hago el laburito a Arba y a Gil. Yo te cuento un caso, yo participo de cámaras empresarias, de foros, todo eso me meto en la que haya. De una reunión me pelearon y me enojé y puteé a medio planeta, porque el motivo de la reunión era ayudar a Arba a recaudar. Yo no lo podía creer. Sector privado. Acá no,
tenemos que inventar mecanismos para que la recaudación sea más eficiente. ¿Qué habéis sacado de eso? O sea, ya es el lacayismo voluntario, que es la peor de la esclavitud, ¿viste? Cuando vos te metés, cuando el pajarito se mete adentro de la celda. Eran pajarones, eran tipos grandes, no eran pichones. Pero bueno, conclusión, me parece que tenemos que cambiar el eje de razonamiento en materia impositiva. Y hay que hacerlo sin piedad. Ellos no tuvieron piedad para saquearlo. Así que ahora lo lamento. Sin dudas. Como si todo esto fuera poco, respecto a la enorme carga impositiva que tenemos, también en Argentina sistemáticamente se ha tenido una completa irresponsabilidad en cuanto a la política monetaria. ¿Qué opinas acerca de la posibilidad de dolarizar? Mirá, vamos por parte. Primero, la política pública, cualquier política económica, no se hace en abstracto, sino en concreto, ¿no? O sea, vos tenés que verlo en qué momento y lugar estás pensando y planeando esas cosas. Ahora, dicho esto, como concepto, creo que Argentina no merece tener dinero. No merecemos tener moneda propia. No lo merecemos. Ni como sociedad lo merecemos. ¿Ok? Si yo te presto el auto mío y lo chocás 20 veces, flaco, ya es problema mío, ¿no? Vos sos un desastre, está bien, pero, campeón, la sociedad argentina le dio al Estado cuántas oportunidades para que haga una moneda correcta. Hace 80 años que hace desastres. Pensemos que la inflación es el impuesto a los pobres. Hace 80 años que el Estado come pobres con el impuesto inflacionario. Entonces, ahora le vamos a dar otra moneda. Yo creo que Argentina necesita urgente una dolarización. Ahora, si me decís cómo lo haría, qué transferencia de recursos eso implica, yo entiendo que ahora es muy difícil, porque capaz que tenés que hacerlo a $1 de 1000. Entonces estás enquilombadísimo y la gente se te empobrece de un día para otro, vamos a Venezuela de un día para otro. Pero lamentablemente cada vez es más costoso no tener una moneda sana. Y yo, si hay algo, nunca coincidí en mi vida con Cristina, pero si hay algo que coincido fue la última carta. Cuando la señora dice, hagan algo, un acuerdo para resolver el bimonetarismo. Da todas explicaciones malas, no importa, no voy a detallarme, pero está claro que hay que hacer eso. ¿Ok? Ella va a querer resolver el pesos, tengo que resolver como a dólares. Pero bueno, será otra discusión. A ver, hay propuestas y hay formas de pensar, y a mí me gustaría que Argentina estuviera discutiendo y pensando esto, y los economistas estuviéramos discutiendo y pensando esto, de cómo hacer con un acuerdo monetario con Estados Unidos, no sé, un último aporte al fondo, lo que sea, pero yo creo que Argentina necesita urgente una moneda como la gente. La moneda tiene que tener 3 funciones: medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Y el peso, reserva de valor, no es hace mucho tiempo. Unidad de cuenta ya es muy difícil calcular los precios, es muy complicado. Si calculás un precio, yo te puedo asegurar, te hago 3 preguntas, no te acordás 3 precios comunes de hace una semana. No te acordás cuánto estaba el dólar, no te acordás cuánto estaban las papas, no te acordás cuánto estaba la botella de Coca-Cola. No te lo puedes acordar. ¿Por qué? Porque varía de una forma y no hay cerebro humano que pueda llevar la estadística de los mosquitos moviéndose adentro de la cabeza, que son los precios en la Argentina. Entonces, no tenés forma de hacer cálculo. Entonces, Argentina necesita imperiosamente una moneda. Los pobres necesitan una moneda. ¿Ah? Porque si no, el Estado se los come día a día. Entonces, a ver, si es difícil dolarizar, quizás le sea difícil, pero bueno, más difícil es sostener de esto. Gustavo, te llevo un poco al tema coyuntural que estamos atravesando. ¿Qué crees que tuvo que haber sido diferente, digamos, del accionar del gobierno frente a la pandemia? Y si crees que tuvo algún aspecto positivo. Mirá, acá voy a chocar con muchos colegas y amigos. En primer lugar, no sé del tema. Vamos a empezar por ahí, te hablo como ciudadano, ¿no? Porque no sé del tema. Me declaro ignorante en ese y en un montón de temas, pero en ese tema en particular. Si hubiera sido gobierno, yo hubiera tenido el mismo miedo que tuvo Alberto Fernández, Kicillof a la hora de administrar la pandemia. Porque el Estado argentino es un desastre. El Estado argentino no corta el pasto de una ruta. Yo hago 130 kilómetros por día de autopista. Alguien pincha una rueda, el Estado tarda 8, 10, 12 horas en sacarlo.
O sea, es muy ineficiente el Estado. Entonces, si a ese Estado le caes con una pandemia, te asustás. Y lo primero que se te ocurre es decir, loco, guárdense, yo haría lo mismo. ¿Ok? Ahora, por eso no me quiero meter más. Ahora, si fue larga, corta, no lo sé. No lo sé. Yo creo que claramente la pandemia fue una pelota de fuego en un tipo que no tenía manos. ¿Viste? Porque el Estado es un desastre, no de la administración Macri, de toda la vida. De hecho, no cuentan los muertos, no saben dónde están los pobres. Olvídate, no podés darle nada. ¿Ok? Ahora, lo que sí estuvo mal hecho, mal diseñado, y pudieron haberlo hecho mejor, es la administración económica de la pandemia. Cuando ni bien salió la pandemia, es horrible autocitarse, pero bueno, me acuerdo que lo escribí yo. Escribí un artículo que creo que se publicó en el cato.org, que ni me acuerdo cómo se llama, pero es lo peor que puede, la economía del miedo. Lo peor que puede pasar es que porque se te funde la gente, te quedás sin economía y sin cuarentena, que es lo que exactamente pasó. Claro. ¿Y por qué se fundió la gente? ¿Por qué nos fundimos todos económicamente? Primero porque el Estado, porque Argentina no tiene moneda, el Estado se comió la moneda. Como no hay moneda, no hay ahorro. Como no hay ahorro, no hay crédito. Además, el Estado se comió los bancos. Los bancos son cajas de recaudación. Los bancos no tienen ninguna utilidad práctica en la economía privada. No existe para el privado. Además, se comió los bancos. ¿Ok? Con lo cual, el mundo privado que necesitó ir a cubrir sus cheques, ir a pagar sus cuentas, y le cerró naturalmente y con toda la justificación que quieras o no interesa, pero cerró la actividad económica, se encontró que no podía pedir préstamos en ningún lado. El Estado dijo, ok, salgo y emito, listo, rompiste la economía. No había otra, ¿eh? No había otra que emitir, pero rompiste la economía. O sea, el hecho de que tengas una buena excusa no significa que no tengas una buena consecuencia. ¿Ok? Ahora, en otros países, ¿qué pasó? El sector privado se fue a endeudar a los bancos. Los estados, en lugar de emitir, pidieron crédito. Entonces, no tener una buena economía nos perjudicó la pandemia. Y encima fueron torpes, porque además fueron animales. Lo primero que tenés que hacer es sacar los impuestos de las tarifas. Ya, el primer día. Entonces, chicos, paguen la eléctrica, paguen las tarifas, no desfinanciemos los sistemas y yo me borro, porque yo no tengo nada que hacer en una boleta de luz. ¿Ok? Lo segundo, haber garantizado la cadena de pagos. Chicos, yo no tengo forma de darle crédito. La única forma que tiene el sector privado de sobrevivir es con el crédito comercial entre ustedes. Ok, pásenlo un año y yo lo garantizo. Se van a putear en colores, pero no hay otra, ¿no? Así cerraron los negocios. Y decían cosas más bárbaras. ¿Cómo te decían? Bueno, ¿qué me calienta cuando dura la cuarentena? ¿Cómo que te calienta? La gente se funde si no te calienta. Y el día que dijo eso, a mí me cerraron 3 clientes. Ese día, 3 clientes me dijeron, capo, olvídate, esto no termina más, yo cierro. Listo, chao. ¿Me entendés? Entonces, fueron muy torpes y la torpeza tuvo que ver con no entender lo que es el mundo privado. El alejamiento, el divorcio que hay entre los gobiernos de todos los niveles, de todos los gobiernos, de todos los periodos, con el mundo privado. Ese divorcio nos costó un montón. Y todavía seguimos pagando, ¿verdad? Totalmente. Gustavo. Mi crítica va económico. Perdón, ¿sí? No, que mi crítica al manejo de la cuarentena es el manejo económico. El otro, la verdad, a ver, hubo algunas torpezas de estatista que cometieron, ¿no? Claro. No menores. Como fue, por ejemplo, todos los análisis pasan por el Malbrand, esas cosas religiosas, claro. ¿viste? Tienen que regular. Como, por ejemplo, el dato objetivo que hoy, por esto lo sigo, lo averiguo, portadores, un análisis de PCR cuesta, y con 1 millón de análisis, 1 millón de tests, salen $10 cada uno. ¿Está? 800 pesos. Si compras 2 millones, te lo bajan a 8, es como, ¿viste? Te regateas un poco. 8,64, 640 pesos. A nosotros lo pagamos 7 lucas. ¿Está? Entonces, fíjese qué pasa ahí en el medio, ¿no? Que debe haber mordida, debe haber puesto, debe haber andado a saber qué cosa. Bueno. Gustavo, nos estamos quedando un poco sin tiempo. Como para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría darle a los jóvenes, a todos los jóvenes en general? Mirá, el primer mensaje, que este es el país más lindo del mundo, no nos olvidemos nunca.
de eso. Es un país extraordinario, Argentina. Que lo hayamos hecho impositiva y legalmente inviable es otra cosa, pero es un país fantástico. Que por ningún motivo se rindan, que por ningún motivo piensen que esto no cambia. ¿Okay? Después si querés vivir afuera, adentro, son decisiones individuales, no interesa. Pero que por ningún motivo piensen que esto es imposible de cambiar. Esto es lo más posible y más fácil de cambiar. Será cuestión de costos políticos altos, pero eso es lo de menos. El costo político es una boludez. El problema es el costo de esto, ¿no? Es pagar las cuentas que cada uno tiene en su casa. Yo creo que el mensaje es: no se cansen ni se rindan por nada. Por nada. Pelearla vale la pena, es un país fantástico, nos va a dar más alegría que tristeza, y no tengan dudas que el día que Argentina baje los impuestos, desregule los mercados, crean la oportunidad, hagamos que la ventanilla de oportunidad sea mayor que la ventanilla de la dádiva, Argentina levanta a una velocidad, y es tan divertida Argentina. Argentina, cuando anda linda, es tan loca que es tan divertida, que es el mejor país del planeta. Así que les sugiero, de onda, peleenla a muerte. Exíjanle a cada burócrata que les quema la vida que no tiene que hacer lo que están haciendo. Que no nos tiene que prohibir trabajar, que no nos tienen que prohibir crear, que no nos tienen que prohibir estudiar. Bueno, es una batalla. La libertad se pelea. La libertad no viene dada. La Constitución la reconoció, pero si no la peleas, te la chorean. Así que a pelearla, capo. Eso es lo único que se me ocurre. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Realmente un placer escucharte. Y bueno, te agradezco nuevamente de parte de la Fundación Libremente, de todos los jóvenes. Y bueno, ojalá sea hasta un próximo encuentro.